El proyecto Fondesit Regular, Lectura, Escritura y Desempeño Académico en Educación Superior hacia un modelo de experticia letrada, liderado por Federico Navarro y con la colaboración de Natalia Ávila Reyes y Gabriela Gómez como coinvestigadoras, y yo también como encargada de campo, becaria, tesista, en fin, comenzó hace 4 años en la Universidad O'Higgins y está terminando ahora, en este encuentro en el que compartiremos algunos resultados y reflexiones que aspiramos puedan informar a las políticas públicas educativas. A continuación, Federico Navarro, investigador responsable del proyecto, presentará los conceptos y las preguntas que guiaron la investigación y compartirá los primeros resultados sobre las relaciones entre pruebas estandarizadas de lectura y escritura y desempeño académico. Federico es doctor en lingüística, profesor asociado de la Universidad O'Higgins y actual director de la Escuela de Educación de esta universidad. Además, aprovecho de avisarles, y antes que Federico suba a hacer su presentación, que en un minuto van a empezar a circular unas monitoras con unos papelitos en el caso de que puedan ir anotando sus preguntas para hacérnoslas llegar al panel del cierre de la sesión de hoy. Federico, muchas gracias. Lo recibimos con un aplauso. Hola, ¿cómo están? Parece que no está funcionando el PowerPoint. A ver si me ayudan de ahí arriba. ¿Hay alguien ahí arriba? Ahí estamos. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno. La verdad, voy a improvisar un poquito, estoy impresionado que hayamos llenado hoy el auditorio. También estoy un poco triste, un happy problem, como dicen en inglés, porque hubo gente que vino hasta acá y quería estar y no pudo estar. Lo están viendo por streaming. Vamos a tener que hacer otro evento y vamos a tener que invitarlos a todos los que se quedaron afuera. Es un gran placer estar aquí hoy con ustedes. Quiero compartir algunos de los fundamentos y preguntas que orientaron y orientan nuestra investigación. Y voy a empezar, si me permiten, con una idea un poco fuerte, pero muy cierta. Quiero que me crean, que confíen en mí. Lo diré directamente, sin titubeos, la escritura es como el alcoholismo. Y todos los que nos dedicamos a la escritura lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué significa que la escritura es como el alcoholismo? Es una afirmación epistemológica y de sociología de la ciencia. El alcoholismo, como la escritura, puede conceptualizarse de muchas maneras y desde muchas perspectivas e intereses. Abordamos el alcoholismo desde el punto de vista legal, con leyes para desincentivarlo y perseguirlo, o desde un punto de vista fisiológico que explica lo que sucede con nuestro cuerpo y nuestra salud, o desde un punto de vista de salud mental, que haya razones y consecuencias psicológicas del consumo de alcohol. Salimos del impacto individual y lo abordamos por su influencia nociva y duradera en las familias y en las comunidades. O más aún, convertimos esos saberes fisiológicos y comunitarios en políticas de salud pública que intentan reparar daños. ¿Y qué dice la industria del alcohol al respecto? ¿No? Que por supuesto está muy contenta con que consumamos mucho alcohol. Y con sus intereses productivos y de aporte y rédito económico. También la escritura, no en sus efectos nocivos, tengo que decir, pero también la escritura, como el alcoholismo, está atravesada por miradas y perspectivas disciplinares distintas. La escritura es muchas cosas a la vez. En un artículo reciente mostramos que en Iberoamérica nosotros conceptualizamos a la escritura de 6 maneras diferentes. Suerte que la pantalla es grande porque la letra es chica. Primero, la conceptualizamos como un producto escrito cuando estudiamos los textos que la gente escribe. Segundo, como un proceso mental cuando revelamos los mecanismos de la mente, la memoria y la razón que permiten que escribamos. También como aprendizajes cuando nos interesa la ganancia de nuevos conocimientos a través de la escritura. O como práctica, cuando queremos saber qué piensa, siente y hace la gente con la escritura. O también podemos entender la escritura como programas institucionales, cuando analizamos el currículum y las iniciativas de apoyo a la escritura o a través de la escritura. Y por último, desde el aula, desde el área chica, como decía Lilia, como enseñanzas, cuando nos interesamos por la didáctica de la escritura. ¿Cuál de estas perspectivas es más importante?
Esa pregunta en realidad no tiene respuesta, porque todas ellas son válidas y todas ellas son importantes e interesantes. Sí puedo decirles que según nuestra investigación, la mayoría de los artículos publicados sobre escritura en nuestra región, en la región latinoamericana, de las últimas 2 décadas, se centran en la escritura como práctica social. Ahí hay un primer dato, un primer hallazgo. Es decir, la mayoría de las personas investigando hoy escritura la entienden como forma de participar y de dar sentido a lo que la gente hace en sociedad. Para nuestra investigación, para la investigación que presentamos hoy, creíamos que era necesario articular de forma explícita estas formas distintas de entender la escritura. Por eso propusimos el concepto de experticia letrada. Lo propusimos hace mucho, en el 2018. Hoy no sé si estamos tan convencidos, pero vamos a seguir con ese concepto 5 años después. Usamos letrada para integrar una mirada más global que también incluya a la lectura junto con la escritura. Cuando hablamos de literacidad, hablamos de lectura y escritura. Definimos este concepto relacionando 3 de los componentes que vimos antes. Primero, habilidades para leer y escribir. Segundo, representaciones, concepciones, ideas sobre qué es leer y escribir, incluyendo cómo me considero yo mismo como lector y como escritor. Eso es muy importante, lo vamos a ver en un rato. Y tercero, prácticas de lectura y escritura. El contexto de estas habilidades, representaciones y prácticas es la participación en la cultura académica y disciplinar. Los resultados que verán a continuación están anclados en las trayectorias de lectores y escritores jóvenes que transitan sus estudios de educación media y superior. En concreto, para estudiar las habilidades letradas, revisaremos los productos escritos que generan los jóvenes, en particular su desempeño en pruebas estandarizadas de lectura y escritura, de tanta importancia en este país, en Chile. Para estudiar las representaciones letradas, revisaremos las concepciones implícitas sobre lectura y escritura y la autoeficacia letrada de esos mismos jóvenes. Y para estudiar sus prácticas, examinaremos las actividades letradas, tanto vernáculas como académicas, o lo que hay en el medio, en las que dicen que participan y qué significan para ellos y para ellas. Este diseño es hasta acá conceptual. Para operacionalizarlo en un diseño de investigación concreto, analizamos pruebas SIMSE, pruebas PSU, que cambiaron de nombre pero se siguen pareciendo, y una prueba de escritura experimental que vamos a compartir hoy con ustedes. Todas ellas rendidas por alrededor de 900 estudiantes en educación media y primer año universitario, la gran mayoría de esta región. Realizamos test psicológicos sobre concepciones de lectura, escritura y autoeficacia a esos mismos estudiantes, ahora ya en tercer año universitario, y respondió 1 de cada 3, que es mucho, mucho. Y finalmente, cuando esos mismos estudiantes ya estaban en su 4.º año, realizamos 20 entrevistas con 10 de ellos, resguardando diversidad de género, nivel socioeconómico, carrera y desempeño, según nos explicará Natalia en un rato. Este último componente es de tipo cualitativo, mientras que los 2 primeros se abordaron de forma cuantitativa, porque este es un proyecto de métodos mixtos. Nuestra variable dependiente fue el desempeño. Entendemos el desempeño como el promedio de notas durante la educación media y superior de esos 900, 320 estudiantes en nuestro estudio, según los 3 muestreos, y pensamos el desempeño como un indicador con lo que algunos llaman validez ecológica del aprendizaje. Es un indicador indirecto. ¿Por qué validez ecológica? Porque nos interesa saber cómo les va, efectivamente, a los estudiantes en sus contextos, y creo que tengo una mosca en la cabeza, pero me la voy a sacar. Ustedes me avisan, ¿sí? Bien. Ok. Volvamos. ¿Por qué validez ecológica? Porque nos interesa saber cómo les va efectivamente a los estudiantes en sus contextos y trayectorias naturales, por oposición a una selección aleatorizada con un examen de ganancias de aprendizaje en un contexto de laboratorio. Eso está muy bien, pero no es lo que hicimos. Preferimos seguir las trayectorias reales. Además, el desempeño tiene otro rasgo de interés. Se construye a partir de la visión distribuida de los docentes que operan como gatekeepers, quédate ahí, o guardianes que controlan la habilitación o no de los estudiantes como poseedores de saberes y credenciales. Es decir, y también reivindicando el rol del profe en el aula que decía Lilia, nos interesa el desempeño según lo miden los profes, de manera distribuida y acumulada en los años, en los contextos ecológicos de formación.
Esta habilitación o denegación de acceso en manos de los profes es lo más concreto que puede pensarse para una trayectoria educativa. Una puerta que se abre o una puerta que se cierra en ese derecho a la educación que hablábamos antes. Déjenme agregar que los 900 estudiantes de nuestro estudio son estudiantes universitarios de la región de O'Higgins, casi todos ellos, que ingresaron a una universidad estatal aquí en la región en el año 2018. No vamos a decir qué universidad es, pero bueno, en fin, pueden adivinar. Y quiero compartir este dato porque creo que ese perfil lo hace los resultados, más allá de que publiquemos en una revista que nadie conoce de Taiwán, y ese es real, hay una revista de Taiwán que nadie conoce que es muy importante. Pero compartir con ustedes quiénes son nuestros participantes y nuestros informantes hace que estos datos sean particularmente pertinentes para nosotros aquí en la región de O'Higgins. No son datos de otras regiones u otros países. Nuestra pregunta de investigación, siempre hay que tener una buena pregunta de investigación, acá hay varios estudiantes que están haciendo seminario y pensando su pregunta de investigación. Nuestra pregunta es relativamente sencilla y eso siempre es importante. ¿Qué factores letrados se relacionan con el desempeño académico? De forma más concreta, ¿en qué medida las distintas pruebas estandarizadas de lectura y escritura anticipan o no desempeños en la universidad? ¿En qué medida las ideas sobre lectura y escritura, como concepciones o autoeficacia, anticipan desempeños en la universidad? Y finalmente, ¿en qué medida las prácticas letradas, como lo que leo y escribo con mis compañeros o amigos, significa algo para mí, anticipan desempeños en la universidad? Entonces voy a pasar rápido para que nadie se aburra a la primera pregunta. ¿Las pruebas estandarizadas anticipan desempeños? Compartiré entonces algunos resultados preliminares sobre las relaciones entre pruebas y desempeños en los diferentes niveles educativos. Y vamos a hablar de dos pruebas que todos ustedes conocen muy bien, ¿cierto? ¿Qué les provoca, así fisiológicamente, eso? Yo vengo de otro país y me llama la atención que todo el mundo sabe qué se sacó en la PSU o como se llamaba en su momento, aunque hayan pasado décadas. Hay un trauma y hay una inscripción corporal. Bueno, la prueba CIMSE de lectura y la prueba PSU de lectura, que ahora tiene otro nombre, pero sigue siendo muy parecidas, son las dos pruebas que nos interesaban. En la pantalla ven además ejemplos oficiales distribuidos por la Agencia de Calidad de la Educación y por el DEMRE. Estas pruebas tienen algunos rasgos en común. Evalúan comprensión lectora, son de opción múltiple y corrección automatizada. Son, hay que decir, técnicamente robustas. Y se trata además de pruebas de, como se denomina técnicamente, altas consecuencias. Pruebas de altas consecuencias. Podrían no tener altas consecuencias, pero las tienen. Es decir, que tienen grandes efectos, positivos o negativos, en la vida de las personas. Grandes efectos, positivos o negativos, en los sistemas educativos y en el ejercicio de derechos. Son pruebas, además, polémicas. Son pruebas que hoy como país estamos repensando, ¿cierto? Una es censal, la otra casi censal, porque es de selectividad para ingreso a las instituciones más prestigiosas en educación superior. Y ambas se rinden en la juventud de las personas. En segundo medio la CIMSE de lectura, la que vamos a considerar, y a partir de cuarto medio, en el caso de la PSU. Y yo sigo luchando con mi amiga, le voy a poner nombre. La voy a llamar la mosca CIMSE, ¿sí? Una pregunta interesante para hacerse es en qué medida correlacionan con lo que pasa después en las trayectorias educativas. Y en un minuto les vamos a contar qué pasa con eso. Pero hoy quiero referirme especialmente a una prueba piloto de escritura y una prueba a la que le tenemos mucho cariño, ¿sí? Una prueba que es, primero, de respuesta abierta, que elaboramos con el DEMRE y con varios colegas aquí entre el año 2016 y 2018 con financiamiento estatal FONDEF. Esta prueba tiene varios objetivos interesantes que quiero compartir con ustedes. Primero, se inscribe en un proyecto para desarrollar instrumentos que no incrementen la brecha de oportunidades educativas normalmente asociadas a contrastes socioeconómicos en Chile. Ese es el primer objetivo. Segundo, busca reducir las altas consecuencias negativas, el efecto, por ejemplo, del teaching to the test, que muchos acá conocen, de las pruebas de lectura que mencioné antes.
Si no evaluamos con altas consecuencias la escritura, si no evaluamos la escritura a nivel nacional, pero sí la lectura, entonces, ¿para qué voy a escribir en el sistema educativo? Ese es uno de los efectos negativos. Tercer objetivo de esta prueba de escritura, proporcionar información más rica y detallada de los desempeños estudiantiles a las instituciones receptoras en educación superior. Me parece importante señalar, además, que desarrollamos dos tipos de tareas, dos grandes tipos de tareas, dos propósitos globales para la escritura. Uno, que es más predecible, más esperable, participación académica. Por ejemplo, escribiendo una entrada de Wikipedia. Ahí a la derecha pueden ver un escrito de buen desempeño de esa tarea. Pero además nos interesaba desarrollar tareas de participación ciudadana, algo que muchas veces nos olvidamos. Por ejemplo, escribiendo una carta de solicitud. Quiero destacar que este segundo propósito, porque uno podría pensar que la escritura ciudadana no tiene necesariamente pertinencia para el desempeño universitario. Y voy a volver a esta cuestión en 2 minutos. Piloteamos las tareas con miles de estudiantes, con alta motivación, casi no recibimos respuestas en blanco, y ese fue el primer dato interesante, y además una distribución normal del desempeño, quiere decir que había desempeños diversos. Estos resultados fueron muy promisorios. Sin embargo, tengo que aclarar, tengo que decir y enfatizar que evaluar un escrito abierto por parte de humanos, por parte de seres humanos, es caro. Y evaluar un escrito abierto por parte de seres humanos lleva mucho tiempo y además es menos confiable que evaluar opciones cerradas de forma automática. Y ese es nuestro principal obstáculo. No debería ser el factor motivador del fracaso de esta tarea y de este propósito, pero realmente es un gran desafío. Ok, en exclusiva y con autorización del DEMRE, tuvimos que llamar por teléfono y mandar unos correos, le agradezco mucho a la directora del DEMRE, vamos a compartir con ustedes la tarea Carta de Solicitud, que está inédita todavía. Esta es la tarea que usamos con nuestros 900 estudiantes unas semanas antes de que comenzaran sus estudios universitarios en esta región. De aquí pueden sacar algunas ideas para sus propias tareas de escritura en aula, o al revés, confirmar y vincular con lo que ya hacen en aula. Sabemos que las cartas de solicitud a veces se escriben en aulas chilenas, así que tampoco estamos inventando un género discursivo radicalmente nuevo. Primero, la tarea, en su primera parte, brinda un contexto para que el estudiante entienda la situación, la necesidad o propósito retórico, el emisor y destinatario y el género discursivo. Dice, hacen falta más espacios de encuentro para la comunidad en el sector donde vives. Por este motivo, con un grupo de vecinos han decidido enviar una carta de solicitud a la autoridad comunal y tú has sido designado para escribir la carta. Luego, a continuación, la tarea indica qué escribir, dirigido a quién y algunas ideas de aspectos a considerar. Leo. Redacta una carta dirigida al alcalde o alcaldesa de tu comuna para solicitar la habilitación de un nuevo espacio. Explicita qué tipo de espacio solicitan, plaza, parque, café literario, cancha, centro cultural, etc. y por qué se justifica esta inversión. Y al final, como ven, la tarea entrega información importante sobre el género discursivo. Información importante. Una carta de solicitud es un texto formal dirigido a una autoridad para hacer un pedido y obtener un beneficio. Se trata de un texto en el que se exponen diversos argumentos a favor de la petición. Recuerda explicitar el objetivo de tu carta y emplear las fórmulas de saludo y cortesía que correspondan a la situación. Estoy por matar a Sims, pero no está en posición. Que correspondan a la situación. Ahí se fue. Bien. A continuación, los estudiantes tienen un espacio en la hoja que los invita a planificar. Y luego un espacio para escribir la carta, que por supuesto es más extenso, son 2 planas que lo que ven ahí. Finalmente, y esto nos parece súper importante, preguntas de chequeo que fomentan la revisión antes de la entrega del escrito. Esas preguntas anticipan los aspectos que se van a considerar en la corrección del texto. Es una especie de pacto de evaluación explícito. ¿Incluiste un saludo y una despedida apropiados para una carta formal? ¿Se entiende el propósito de la solicitud? ¿Se dan distintas razones que justifiquen la inversión? Todas las tareas que desarrollamos, y fueron muchas, seguían este mismo esquema de tarea y de acompañamiento del proceso de escritura. Respecto de la rúbrica, también lo comparto aquí en exclusiva, parcialmente, desarrollamos un instrumento holístico con 4 niveles de logro basado en un proceso de lo que se llama benchmarking con respuesta de estudiantes en el propio piloto.
el primary trait, o sea, el elemento clave para determinar los niveles de logro, se enfoca en el cumplimiento o no del propósito sociocomunicativo. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque muestra una mirada sobre la escritura. Logrado significa que el texto persuade a una autoridad de implementar un cambio. Y poner el foco en el propósito es pensar a los textos como productos situados que operan en el mundo, productos además de alta complejidad que tienen sentido para las personas, ¿no? Por oposición, por ejemplo, una mirada con foco solo en aspectos normativos o en aspectos formales, que igual están, ¿sí? Pero como ven no son los prioritarios. En esta rúbrica los niveles de desempeño 3 y 4 son logrados y compartiré acá el descriptor del nivel 4, que dice así: el texto resuelve el propósito comunicativo, pues expresa claramente una solicitud en nombre de un colectivo y su fundamentación. Esta fundamentación se desarrolla mediante una organización coherente. Las diferentes partes están organizadas mediante puntuación y estructura de párrafos adecuada. Puede haber omisiones o errores en algún signo de puntuación, errores menores de sintaxis u ortografía, pero estos no afectan la comprensión del sentido global del texto. Muy bien. Estas tareas, estas rúbricas que estamos compartiendo hoy con ustedes, se basan en un marco teórico, ¿sí? No vienen de la nada, para la evaluación de la escritura que se basa en 6 principios. El primer principio es evaluar de manera directa muestras reales de escritura, y para esto es fundamental que esas tareas sean abiertas, ¿sí? Y no multiple choice. Solicitar tareas situadas, solicitar tareas significativas para los escritores. Colocar justamente a las y los escritores en posición de autoridad, de autonomía y de agencia para resolverlas. Medir dimensiones de alta complejidad, como veíamos recién, como el propósito sociocomunicativo. Utilizar rúbricas holísticas centradas en el cumplimiento de esos propósitos y además socializar y consensuar el instrumento con la comunidad. Creo que estos principios funcionan muy bien para desarrollar tareas de evaluación en aula, no solo pruebas estandarizadas, así que ojalá que les parezca que tienen sentido o algunos de ellos les parezcan útiles. Si quieren saber más sobre esta prueba y sobre estos principios, pueden leer un artículo que publicamos en 2019, que es abierto y está en español. Se titula Validez y Justicia, hace una evaluación significativa en pruebas estandarizadas de escritura. Bueno, ¿y qué hicimos? Vamos ahora a algunos resultados empíricos. ¿Qué hicimos con la tarea carta de solicitud respondida por nuestros casi 900 estudiantes? Elaboramos un manual de corrección con base en 50 ejemplares para ese benchmarking, ¿no? Distribución de desempeños. Entrenamos a 2 correctores independientes, un corrector y una correctora, para corregir los más de 800 textos restantes. Doble corregimos el 20% de la muestra, 160 textos. Obtuvimos una correlación intraclase de 0,81, eso quiere decir que había un buen nivel de confiabilidad. Y al final de cada sesión, cada día de corrección, comparábamos el grado de acuerdo en los ejemplares doble codificados, ese era el momento más divertido, a ver en qué medida habían corregido igual, y consensuábamos un nivel de desempeño acordado. Y para el análisis medimos la correlación entre el rendimiento académico anual y el nivel de desempeño de la prueba de escritura. Acá pueden ver por qué esto es caro, lleva tiempo, requiere entrenamiento. No es fácil, la logística es difícil y si esto simplemente lo tercerizamos o no le prestamos la suficiente atención técnica, bueno, todo el mono se puede echar a perder. Entonces, acá vamos a mostrar los resultados. Medimos, recuerdo, lectura en segundo medio, lectura en cuarto medio y escritura unos meses después, en los mismos estudiantes, en esos mismos 900 más o menos estudiantes. Pero ahora nos movemos al futuro y medimos posteriormente cómo les fue en su desempeño académico en los primeros 4 años en la universidad. En unas semanas, estamos trabajando en eso, vamos a agregar su 5º año, que en varios casos condujo a la titulación. Bueno, ahí tenemos. Estos son los resultados. Y estos resultados son también la respuesta a la pregunta de cómo se relacionan estas pruebas con lo que pasa después con esos estudiantes. Primero, pueden ver que la prueba SIMSE de lectura de segundo medio correlaciona con el desempeño académico en primer año de universidad. Es un resultado bastante impresionante, porque han pasado muchos años. Por otro lado, fíjense que solo correlaciona en primer año y además la correlación es baja. Fíjense además, quiero destacar que las correlaciones resaltadas
son las que nos importan, porque son las que tienen significancia estadística. También vemos, y esto es igualmente impresionante, cómo la prueba PSU de lectura tiene una correlación positiva con el desempeño en los 4 años medidos en la universidad. Decíamos al principio que es una prueba técnicamente sólida, más allá de sus consecuencias, altas consecuencias muchas veces negativas. ¿Y qué pasa con la prueba de escritura, esta prueba que desarrollamos y que nos lleva tanto tiempo corregir, etcétera? Bueno, también muestra una correlación positiva y continua durante los primeros 4 años de universidad, que se mantiene un poco más estable que las otras. Esto es bien interesante. En particular, fíjense, y recuerdo esta cuestión, no solicitamos escribir un ensayo o una entrada de enciclopedia, solicitamos una carta, una autoridad. Y eso que parece tan alejado de lo que uno escribe en la universidad, sin embargo, correlaciona con desempeño en los primeros 4 años. Bueno, hasta acá uno podría decir, ok, nos quedamos con la PSU de lectura, ¿no? Más fácil, más barato, menos cambios. Quería cerrar mi parte con lo que nos parece que es el resultado más interesante de esta comparación. Comparamos si había correlación con el ingreso familiar entre estas dos pruebas rendidas casi de forma simultánea, la PSU de lectura y nuestra prueba de escritura. Y encontramos que hay, como ya sabíamos, una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la PSU de lectura y el ingreso familiar. Entonces estamos comprobando lo que se sabía, pero, esto es lo llamativo, no hay correlación entre nuestra prueba de escritura y el ingreso familiar. Y eso es súper interesante, porque se acuerdan que uno de los objetivos de estas pruebas era no reforzar las brechas que existen, lamentablemente, de base. Al contrario. Podemos decir entonces que ambos instrumentos correlacionan con los desempeños futuros de los estudiantes en educación superior, pero que solo la prueba de escritura parece no depender ni reforzar las posibles brechas socioeconómicas de base. Y este es un resultado lo suficientemente bueno como para seguir insistiendo en que debemos incluir a la escritura entre los instrumentos de diagnóstico que usamos para nuestras políticas públicas. Para cerrar, quería pensar con ustedes algunas recomendaciones, ¿no? Primero, recomendamos, a partir de estos datos, elaborar tareas de escritura con situaciones, propósitos, audiencias y estructuras diversas. Digámoslo así, por unos 2 años no pidamos ensayos, pidamos otras cosas. Por unos 2 años no pidamos pruebas, pidamos otras cosas. Colocar además a los estudiantes en roles de saber, de agencia, de autonomía y de creación, tal como vimos en este ejemplo de la carta de solicitud. Explicitar nuestras expectativas, explicitar qué esperamos y ojalá de la manera más detallada posible. Y ofrecer oportunidades para planificar y para revisar los textos, con un uso de la evaluación orientado al aprendizaje y orientado hacia la autogestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Bueno, ya está el spoiler ahí. A continuación viene Gabriela Gómez, coinvestigadora del proyecto. Va a presentar los resultados sobre lo que los estudiantes piensan sobre la lectura y la escritura, sobre sus capacidades para leer y escribir y sobre las relaciones de estas ideas y percepciones con los desempeños académicos. Gabriela es doctora en educación, profesora asociada de la Universidad de O'Higgins y actual consejera académica de nuestra institución. La recibimos con un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes, mucho gusto a todas, todos. Reconozco algunas caras, otras debería reconocerlas y no las reconozco, pero les agradezco a todos muchísimo el interés por el proyecto y por venir a compartir este ratito con nosotros. Así que les agradezco muchísimo y para, en el fondo, seguir avanzando con las preguntas de este proyecto, esta segunda parte tiene que ver con, ok, estos son los resultados, sabemos que son importantes, pero ¿qué pasa si hablamos de agencia, si hablamos de hacer cosas a través de la escritura y de la lectura? ¿Qué pasa entonces con los sujetos? ¿Qué pasa con las personas que están escribiendo? Y nos hicimos entonces preguntas respecto de ¿qué piensan? ¿Qué piensan los estudiantes? Ahí pido disculpas por el final de la primera frase, lo traté de corregir, no llegué a tiempo, pero vamos a hablar de expectativas, sino de expectativas.
Pero la pregunta en realidad es fundamentalmente sobre concepciones y autopercepción. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan sobre escribir en general, pero sobre todo, qué piensan sobre su propia escritura, este grupo de estudiantes que estuvimos siguiendo? También tenemos sus registros de notas desde segundo medio hasta el segundo semestre de 2022 y vamos a seguir registrando sus notas, pero en particular ahora nos vamos a fijar en este punto en el cual se realizó esta encuesta. El instrumento para completar o hacernos esta pregunta, tratar de contestarla, fue una encuesta que respondieron un poquito menos de 300 estudiantes de estos 900 que mencionábamos antes, y que incluyó preguntas sobre qué piensan sobre escribir, qué piensan sobre leer, y cómo se perciben a sí mismas y mismos respecto de sus competencias en escritura y lectura. Aquí una muy breve descripción de quiénes fueron quienes contestaron esta encuesta. Tenemos un buen equilibrio de siempre estudiantes de la universidad entre carreras de educación y ciencias sociales versus ingeniería y salud, entre otras. El 92% de estudiantes de la sexta región, y eso también se corresponde bien con la población general de los estudiantes de nuestra universidad, son en gran mayoría estudiantes de la región. Lo mismo respecto de la gratuidad, el 72% de esta cohorte y de quienes contestaron la encuesta son estudiantes que estudian en la universidad con gratuidad. Ahí me salgo un poco del tema para reforzar la idea de que en 2017 la universidad partió junto con la gratuidad. Entonces este es un tema que ha sido transversalmente muy importante para el desarrollo de nuestra universidad. Y también de acuerdo un poco a cómo es la distribución de la entrada general a la universidad, el 51% egresados de educación municipal o pública más en general, el resto de particular subvencionado y privado. ¿Sobre qué preguntamos? Primero, para poder preguntar sobre concepciones de escritura y lectura, tenemos que tener una idea previa de qué son estas concepciones de lectura y escritura. Y en esto reforzamos dos ideas. Una es la diferencia entre una escritura que es reproductiva versus una escritura que es epistémica. ¿Ya? Nosotros en la línea que ha venido argumentando el Fondesit y Federico en particular, entendemos la lectura como una acción, como un poder transformador y como algo que los sujetos ejecutan desde su agencia. Hacen cosas mediante la escritura y la lectura. Pero eso se opone, ese sentido más de escritura como un instrumento para aprender, se opone a la idea de que leer y escribir es algo que yo hago pasivamente. ¿Ya? Yo recibo un texto, paso los ojos por encima del texto y eventualmente lo voy a terminar y eventualmente lo voy a comprender. ¿Sí? Nosotros creemos que no es así, pero les preguntamos a los estudiantes qué pensaban en un sentido y en el otro. Y finalmente la autopercepción, que vamos a ver después los resultados, pero lo adelanto, importa, es respecto de si los estudiantes se consideran a sí mismas y a sí mismos buenos escritores, buenos lectores, lectoras. Los instrumentos fueron una serie de escalas. Aquí hay un par de ejemplos, eran más o menos 15 preguntas para cada escala, las cuales cuantitativamente analizamos si efectivamente estaban preguntando sobre un mismo constructo, sobre este mismo problema, y sí encontramos una muy buena sustento estadístico de que sí estas preguntas apuntaban hacia una misma dirección y por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que están representando estos conceptos teóricos que queríamos representar efectivamente. ¿Okay? Entonces tenemos índices que representan la lectura reproductiva, la lectura epistémica, la escritura reproductiva y la escritura epistémica. ¿Ya? Algunos ejemplos de preguntas que apuntaban a cada uno de esos ámbitos. En la lectura reproductiva, si releo, lo hago una vez que he leído todo el texto. O sea, termino y recién después me devuelvo, no voy, por lo tanto, haciendo lo contrario de la epistémica, que sería cuando estoy leyendo algo que quiero aprender, suelo tomar notas, hacer resúmenes, etc. Ahí está bastante evidente la idea de que yo hago cosas mientras leo. Lo mismo acá, respecto de la escritura. Cuando respondo por escrito, normalmente escribo directamente todo lo que tengo que decir. Esta la quise destacar porque es algo que le he escuchado en cursos de escritura en la universidad a mis estudiantes. Es como, no, tengo que responder la prueba, entonces tiro todo. ¿Sí?
a pesar de que insistimos como vuelva a leer, revise, edite, no, la desesperación de responder a la prueba de pronto es más fuerte. Por otro lado, lo contrario, entre comillas, lo epistémico sería, aunque tenga que escribir porque me lo piden, escribo sobre todo para mí misma, mí mismo. ¿Sí? Ahí está el tema de la agencia, la expresión personal, la autopercepción y CINCE. ¿Qué te pasa? Yo creo que, no voy a decir qué universidad la mandó, pero yo creo que fue la competencia, la embrujó y nos la mandó para interrumpir. Quienes piensan que la escritura reproductiva es la verdadera. Aquí hay un ejemplo de cómo se presentaba la encuesta. Los estudiantes marcaban si estaban desde muy en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Y luego, en relación con la autoeficacia, habían 3 mecanismos para evaluarla. Por un lado, escala de autoeficacia más general, en donde habían preguntas que ya no eran específicas lectura y escritura, sino que englobaban, pensando en esta idea de literacidad que se mencionaba previamente. Y, por ejemplo, la autoeficacia podía representarse por la afirmación: puedo realizar una reflexión por escrito sobre lo aprendido en un tema de mi carrera. Puedo leer una unidad del programa del curso y sacar las ideas principales. ¿Sí? Luego los estudiantes respondían expresando su acuerdo. Esta era una barrita que permitía moverse y decir desde estoy en desacuerdo hasta estoy 100% de acuerdo. Y finalmente preguntas directas: ¿cómo te valoras como lectora? ¿Cómo te valoras como escritor, escritora? ¿Okay? Después de hacer todo este conjunto de escalas que también corresponden a, no las inventamos nosotros, sino que Federico lideró una adaptación de estas escalas que ya se han aplicado previamente en España y en otros estudios en Chile también. Por lo tanto, tienen validez comparativa, además de la validez intrínseca de los índices estadísticos. ¿Qué resultó? Estos son lo más como esencial del análisis. Evidentemente tenemos mucha más información que estamos procesando, pero esto es lo esencial respecto de las preguntas que mencionábamos previamente. ¿Es la escritura reproductiva un determinante de los resultados académicos de los estudiantes? Nuestros datos dicen que sí, negativamente. ¿Okay? Una persona que tiene una concepción en la cual leer es una acción pasiva, yo digiero un texto pero no lo voy trabajando mientras lo leo, tiende a tener menos puntos en su promedio del año en que fue paralelo a la realización de la encuesta. Esos son los resultados del segundo semestre 2020, que fue el mismo momento en que se aplicó la encuesta, por lo tanto van de la mano. ¿Sí? La lectura epistémica también se relaciona, esta vez positivamente, con el rendimiento. Por lo tanto, un estudiante que hace cosas, que subraya, que marca, que se va haciendo preguntas, que busca las ideas principales mientras está leyendo, tiene, de acuerdo con nuestros resultados, mejores resultados académicos a su vez. ¿Sí? La escritura reproductiva no encontramos correlación con el rendimiento, pero sí en la escritura epistémica. ¿Sí? También tiene una correlación positiva con los resultados de estos estudiantes de tercer año. Luego, respecto de autoeficacia, también tenemos que aquí las 3 formas de medir autoeficacia correlacionaron positivamente con los resultados. O sea, un estudiante que declara que se considera mejor lector o lectora tiene, en relación con estos resultados, un mejor rendimiento universitario. ¿Sí? Por lo tanto, ahí podemos subrayar desde ya que entramos en un terreno en el cual la subjetividad, la autopercepción, como yo me concibo a mí misma o a mí mismo, mi propia motivación por el aprendizaje, resulta ser tan relevante como otros elementos que puedan ser, digamos, más objetivos, como estoy pensando en nivel socioeconómico, estoy pensando en escuela de origen, que son cosas que no podemos cambiar, versus estos aspectos de cómo leer, cómo escribir y cómo percibirse a uno mismo, en los cuales sí podemos incidir como docentes. Síntesis de esos resultados: la escritura reproductiva afecta negativamente el rendimiento, la escritura reproductiva no, pero sí vimos que sí se correlaciona con... perdón, aquí viene el segundo error, que aquí debiera decir lectura, Entonces, pero la idea es que la escritura reproductiva se correlaciona muy fuertemente
con la lectura reproductiva. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que en el índice tiene un alto nivel de escritura reproductiva, también va a tender a tener un alto nivel de lectura reproductiva. ¿Sí? ¿Lo dije bien o repetí 2 veces lectura y escritura? No sé. ¿Ustedes entienden? Las concepciones de escritura y lectura epistémicas sí se correlacionan ambas con los resultados académicos. Y las concepciones epistémicas también se correlacionan significativamente, ya lo vimos, y además se correlacionan significativamente entre sí. ¿Sí? Por lo tanto, más lectura epistémica se correlaciona con más escritura epistémica y también en relación con el rendimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa con la autopercepción? Ya lo vimos en general, podemos afirmar que, de acuerdo con los resultados de este estudio, la percepción de autoeficacia letrada sí se correlaciona positivamente con el rendimiento. También la autoeficacia letrada se correlaciona positivamente con las escalas epistémicas. Por lo tanto, una persona que se considera a sí misma o a sí mismo más eficiente como lector-escritor también tiende a tener concepciones de la lectura y de la escritura que son más epistémicas. Ambas se correlacionan positivamente con el rendimiento y además con las escalas epistémicas de lectura y escritura. Tanto la autopercepción como la autoeficacia en términos del índice, más esta afirmación directa de yo me valoro buen lector, buena lectora, escritor, escritora, inciden positivamente en los resultados. ¿Qué más podemos agregar? Solo mencionar que no lo incluimos en la presentación porque ya se nos escapa un poco del tiempo y del centro que estamos fijándonos acá respecto de escritura, pero igual les puedo comentar que cuando hicimos este mismo ensayo de correlaciones con la gratuidad, por ejemplo, no hay ninguna correlación entre la gratuidad y el rendimiento. Y eso es interesante desde el punto de vista de política pública porque ha sido, como les decía previamente, el nacimiento de la Universidad de O'Higgins va de la mano con la instalación de la gratuidad y eso ha hecho que en el ambiente universitario muchas veces se escucha, no, pero es que ahora están entrando los estudiantes de gratuidad y nos van a bajar el puntaje. ¿Sí? Eso lo he escuchado en otras universidades, no acá, en otra, es la que mandó la mosca. ¿Sí? Entonces hay un prejuicio negativo que afecta también estas concepciones de las que hablábamos previamente respecto de los grupos nuevos de estudiantes que están entrando a la universidad. Los resultados de nuestro estudio indican que eso no tiene relación con el rendimiento. Y lo que sí tiene relación con el rendimiento es el género. ¿Sí? Género femenino tiende a tener mejores resultados respecto de las escalas epistémicas y respecto de las escalas de autoeficacia. Dejo ahí mencionado ese tema solamente. Y para concluir, pensando en el trabajo de las y los docentes, podemos pensar en primer lugar en que efectivamente se pueden mejorar el rendimiento y esto pensamos que no es solo a la hora de rendir pruebas de tercer año de universidad, sino que esto del área de escritura, ya vimos que aquí hay estudiantes tanto de áreas más humanistas, ciencias sociales, pero también de áreas más científicas, no solamente afecta a un área del conocimiento, sino que afecta a distintas áreas y además de esa mirada a través del currículum, es importante pensar que es a lo largo del currículum. O sea, las concepciones que los estudiantes tienen en la universidad se van a ver determinadas también por lo que pasó previamente a la universidad. Ya vimos la importancia que tenían o cómo marcaban resultados, al menos inicialmente, algunas de estas pruebas que fueron antes de incluso que los estudiantes decidieran una carrera universitaria. ¿Sí? Por lo tanto, el trabajo respecto de la profundización de esta concepción de lectura y escritura epistémica puede partir desde antes y necesita mantenerse a lo largo de los estudios, me atrevería a decir primario, secundario, universitario. ¿Sí? Y lo mismo, y aquí pensé en cómo, pero no lo logré, pero ahora sí lo pensé, relacionar estas dos ideas respecto de que los docentes pueden modelar estrategias de lectura y escritura, también pueden, y eso es lo que está en el segundo punto, también pueden motivar a sus estudiantes, o sea, pueden modelar no solo estrategias de aprendizaje, sino que también pueden modelar esta motivación, digamos. Docentes que puedan comunicar esta motivación, este interés, van necesariamente a mejorar
los resultados, pero también mejorar esa autopercepción, que va a impactar a su vez a largo plazo el rendimiento de los estudiantes, ¿sí? Y además de hablar del rendimiento, y solo para cerrar, porque yo creo que ya me pasé, hablar de la importancia de la lectura en sí misma, ¿sí? Es por la importancia que para un sujeto tiene la lectura y la escritura en sí mismas como competencia, que se puede mover todo este eje de posibles factores relacionados con el rendimiento. Pero además del rendimiento, podemos ver que la lectura y la escritura en sí mismas son un beneficio para nuestros estudiantes, ¿sí? Eso es lo que les tenía que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Ya nos han ido llegando algunas preguntas, así que les invito a ir dejando sus preguntas para los comentarios del cierre. Finalmente, quiero invitar aquí a Natalia Ávila Reyes, coinvestigadora del proyecto, quien va a presentar los resultados sobre cómo los estudiantes hacen cosas con la lectura y la escritura en su vida escolar, pero también cotidiana y privada, y cómo estas prácticas se relacionan con su desempeño académico. Natalia Ávila Reyes es doctora en educación, profesora asociada de la Universidad Católica de Chile y actual directora de posgrado de la Facultad de Educación de esa institución. La recibimos con un aplauso, por favor. Ahí, ¿se me oye bien? Ya. Bueno, muchas gracias una vez más por su interés en nuestro proyecto, por su interés en nuestra investigación. Es realmente un honor y una gran responsabilidad contar con la presencia de ustedes esta tarde, así que muchísimas gracias por eso. Vamos a conversar hoy día sobre lo que vamos a llamar la fase cualitativa de esta investigación. Hasta ahora hemos estado viendo resultados de distintos instrumentos, ¿cierto? Pero no hemos recogido de primera fuente las voces de los participantes, ¿ya? Y este componente cualitativo que tuve el honor de... O sea, la idea era que no me molestara y vino igual. Ya, el componente cualitativo que tuve el honor de coordinar en este proyecto se realizó por medio de lo que vamos a llamar un estudio de casos múltiples, ¿ya? Este es el muestreo que buscó lo que se llama máxima variabilidad. Entonces ustedes pueden ver que aquí hay estudiantes con desempeño alto, con desempeño bajo, de las distintas áreas del saber, desde en las que se ubican las carreras, con gratuidad, sin gratuidad. Esas H's y M's son hombres, mujeres, ¿ya? Y ahí en los casos en que están duplicados los participantes es porque hicimos las pruebas de las entrevistas pilotos con ellos. Todos los nombres que aparecen acá son seudónimos porque los estudiantes accedieron a participar de manera voluntaria y anónima en esta investigación. El cálculo del desempeño, fase de la investigación se realizó cuando los estudiantes estaban en cuarto año y el cálculo del desempeño se hizo. En el desempeño alto se ubican los estudiantes que se encuentran en el 50% superior de su cohorte de manera consistente en los 6 semestres previos, ¿ya? Es decir, estudiantes que durante toda su trayectoria fueron de desempeño alto o de desempeño bajo, definido como el 50% inferior de su respectiva cohorte. Entonces, ¿qué temas vamos a conversar hoy día? Vamos a conversar 4 resultados. Tenemos muchos más, pero aquí había que escoger por una selección dado el tiempo. Primero vamos a conversar sobre lo que se ha llamado tradicionalmente estrategias de autorregulación. Todas esas cosas que nosotros hacemos para anticipar las necesidades que vamos a tener cuando leemos y escribimos. Luego vamos a discutir sobre las estrategias de lectura y escritura que tienen, siempre considerando como variable la diferencia entre alto y bajo desempeño, ¿no? Vamos a conversar sobre esto que hemos llamado lectura y escritura vernáculas. ¿Qué es esa palabra tan rara? Son todas las formas de lectura y escritura que los jóvenes, y que los no tan jóvenes, nosotros todos, realizamos fuera de los ámbitos institucionalizados. La lectura por placer, la escritura por placer, el hip hop, la improvisación, etc. Y la escritura con otros.
cuando leemos y cuando escribimos con otras personas. Entonces, con respecto a la autorregulación, les puedo contar que los estudiantes de alto desempeño tienen estrategias de autogestión muy desarrolladas. En particular, se expresan en las cosas que ellos nos cuentan que hacen para organizar su tiempo y su espacio. Yo no puedo estudiar en mi casa, entonces siempre me voy a la universidad. Yo dedico cierta cantidad de horas a la universidad, a estudiar y a escribir en la biblioteca, ¿ya? Mientras que en el caso de los estudiantes de bajo desempeño, estas estrategias de autogestión están menos desarrolladas. Ellos y ellas pueden darse cuenta de las dificultades de organización y de muchas veces obstáculos externos que escapan a la capacidad de autorregulación, que puede tener que ver con que tienen que trabajar o con que no tienen las condiciones físicas adecuadas, ¿cierto? Pero tienen pocas estrategias para resolver esos obstáculos. Les voy a mostrar algunos ejemplos para que se entienda la idea. Entonces, por ejemplo, Paz, de Pedagogía en Inglés, que es una estudiante de alto desempeño, nos cuenta que es muy ordenada. Entonces necesito tener todas las cosas a la mano, todas las cosas en mi escritorio. Entonces cuando voy a escribir un paper o algo, necesito tener, bueno, ahora que todo se hace online, todas mis fuentes de información abiertas en el computador. En el caso de George, de Ingeniería Eléctrica, nos dice, se podría decir como actividades de escritura en relación como bien a la organización. Casi todo lo planifico. Tengo que leer como una hoja de ruta o algo así. Planificar todo lo que tiene que ver con mis tiempos también. O sea, George se genera una pauta escrita de planificación para sus trabajos de lectura y escritura en la universidad. En cambio, en los estudiantes de bajo desempeño, podemos ver que, por ejemplo, Lili cuenta que a veces le cuesta un poco el tema de organizarse con los tiempos y que ha tenido muchos trabajos o pruebas y el tiempo se acorta mucho. Bueno, todos los estudiantes tienen muchos trabajos y pruebas. Entonces, la diferencia se hace en qué tipo de estrategias se despliegan para lidiar con esa complejidad. María, de Pedagogía Básica, señala, y en la casa, para mí es más complicado, porque aquí en la casa me distraigo demasiado. Me pongo a hacer un trabajo como a las 5 y después ya del trabajo avancé como 15 minutos, me fui a pasear para abajo, me puse a hacer otras cosas, me pongo a ver una serie, no sé, no puedo hacer el trabajo en la casa. ¿Ya? Y ahí, de nuevo, entonces no hay estrategias para ver cómo, bueno, si no puedo hacer el trabajo en la casa, ¿qué puedo hacer para que efectivamente yo logre esa concentración? Con respecto a las estrategias diferenciales de escritura y de lectura, encontramos que en el caso de la lectura de alto desempeño y de lectura de bajo desempeño, hay estrategias en común. Todos nuestros estudiantes del estudio releen, subrayan y hacen notas. Sin embargo, aquellos que forman parte del grupo de alto desempeño hacen otras cosas adicionales. Escriben mientras leen. Por ejemplo, haciendo resúmenes, esquemas, graban acerca de sus lecturas, graban comentarios en voz alta, ven videos de apoyo, entonces leí un texto que me resultó difícil y me voy a ver un tutorial a la Khan Academy o a ver videos sobre la temática en YouTube. ¿Ya? Con respecto a la escritura, lo que vamos a encontrar es que también hay ciertas estrategias en común entre los estudiantes de bajo desempeño y de alto desempeño. Estas son planificar y releer a veces con otros. Es decir, cuando yo termino de escribir mi trabajo, se lo doy a alguien para que me lo lea. ¿Ya? Entonces, de nuevo, hay cierto sustrato común de las estrategias que despliegan. Sin embargo, cuando los estudiantes de bajo desempeño escriben, tienden a ceñirse exclusivamente a sus apuntes de la clase. Fui a la clase, tomé nota en mi cuaderno y con eso yo escribo. Mientras que los estudiantes de alto desempeño, cuando escriben, utilizan fuentes e investigan de manera independiente y a veces de manera súper creativa, también a través de YouTube, también a través de tutoriales, pero lo hacen y de esa manera complementan su saber a la hora de escribir. Leamos algunos ejemplos. En este caso, lo que hice fue seleccionar una estrategia de lectura y una de escritura. Fabi nos cuenta, la estrategia de ver videos la aprendí yo solo y también la he ido enseñando a mis amigos. De construir palabra por palabra, esta es otra estrategia, de construir palabra por palabra en cada frase, la fui aprendiendo de mis compañeros en el liceo y también me lo enseñaron al momento de hacer el preuniversitario, al preparar la PSU, y fue una técnica que igual me sirvió para afrontar la prueba. Esto que nos cuenta Fabi acá es sumamente importante porque es un rasgo fundamental de los buenos lectores y los buenos escritores, que es la transferencia de habilidades de un contexto a otro. Es decir, lo que me enseñaron en la PSU, yo lo aplico para leer mis textos de la universidad. En el caso de Andrea, de Medicina,
Cuando tengo como una idea de lo que voy a hablar, puedo empezar a escribir al tiro, como la introducción o como lluvia de ideas. Y después, cuando cacho que en verdad como que no sé cómo seguir, ahí puedo seguir investigando. Y hay otras veces que en verdad no sé cómo empezarla o no tengo una opinión en los ensayos. Y entonces ahí como que tengo que primero leer e ir viendo opiniones de otras personas también o películas y de ahí empezar a escribir. Entonces en este caso podemos ver un uso recursivo de fuentes en fuentes tan diversas como películas y ahí haciendo eco de lo que decía Federico al inicio, salir de esta idea de que todo tiene que ser siempre un ensayo académico y las fuentes solo pueden ser papers de investigación. No. Una película puede ser una gran fuente de inspiración para, por ejemplo, formular una opinión. Con respecto a las estrategias de bajo desempeño, porque no es que no haya estrategias, hay estrategias pero son de diferente naturaleza. Lili de Agronomía nos cuenta que cuando termina de escribir, reviso las ortografías, reviso que no esté como muy redundante, o sea, que no esté como repitiendo mucho algunas palabras, o si es que están muy repetidas, la reemplazo quizás por otra, que sea igual, pero escrita de otra forma quizás. Si ustedes se fijan acá, la estrategia utilizada por la estudiante es una estrategia superficial, cambiar una palabra, cambiar una letra, y no repensar la estructura y el contenido del texto. Mark nos cuenta, en principio sabía que destacar era importante, como, hay que destacar para aprender, hay que destacar lo importante. ¿Qué era lo importante en primer año? No tenía ni idea. Si le muestro una hoja, probablemente algún paper que haya impreso, va a ver que la página está de color naranja entera. ¿Ya? Entonces, aquí Mark tiene la intuición de que es importante subrayar las ideas principales, sin embargo, desarrollar estrategias para discernir qué es la idea principal y qué es la idea secundaria, cuál es la idea que vale la pena que yo le pase destacado naranja, es algo que todavía está pendiente y por lo tanto la estrategia está incompleta. Con respecto a la lectura y escritura vernácula, acá vemos una foto con autorización, ¿cierto?, de estudiantes de esta misma universidad viendo cómics. Eso es un ejemplo súper patente de lo que es una lectura vernácula, la lectura de novelas gráficas, que la hacen la mayor parte de los estudiantes que están en la universidad y que muchos de ellos y ellas no consideran que eso sea lectura siquiera. Y cuando nosotros los entrevistamos, nos costó muchísimo que identificaran que eso es lectura, ¿ya? Porque no, pero es que eso no es como académico, no, pero eso no es como de la universidad. ¿Qué encontramos? Que todos nuestros estudiantes de todos los tipos de desempeño participan en estas prácticas vernáculas, ¿ya? Aquí lo puse al revés, el duende se metió en mis diapositivas también. Lo que encontramos es que los estudiantes de bajo desempeño leen noticias, leen novelas, leen redes sociales, leen cómics, etcétera. Pero los de alto desempeño, acá les pido invertir los resultados, también participan en estas prácticas, pero además establecen vínculos con su escritura en la universidad. Es decir, se dan cuenta que la lectura de ese cómic, que la lectura de esa novela romántica comprada en la feria o bajada de Wattpad, le ayuda a escribir o a leer mejor en la universidad. Establece esos vínculos y ahí volvemos a la temática de la transferencia. Les voy a leer entonces un ejemplo de esta transferencia. Paz nos cuenta, el poder leer algo que te gusta por fuera de la universidad, por fuera de los deberes, y más que lo hagas por gusto, es lo que al final te acelera la lectura. Puedes leer más rápido y sacar las ideas principales mejor. Teniendo ese ejercicio ayuda mucho, mucho más a enamorarse quizá de leer, a querer leer, sí, ayuda mucho. ¿Ya? Estos son sus pensamientos como los van articulando en voz alta mientras conversamos. Por último, este es un hallazgo que es muy importante en este texto. Los estudiantes que tienen más alto desempeño tienden a leer y a escribir con otros. Estratégicamente, y aquí no estamos hablando de un trabajo en grupo donde se dividen las partes, sino que estamos hablando, cuando se les asigna una tarea, se mandan lo que llevan, se mandan fotografías, se preguntan si está bien, se piden ideas, se leen mutuamente, se dan retroalimentación, y eso es muy importante porque para muchos se conceptualiza como copia. Oye, se están ayudando, no están haciendo la tarea solo, cuando en realidad es algo que potencia el aprendizaje y que de hecho es algo que podemos ver en los resultados de esta investigación. Recuerden que los estudiantes de alto desempeño han tenido sostenidamente alto desempeño durante sus últimos 6 semestres antes de que le hiciéramos esta entrevista.
En cambio, los estudiantes de bajo desempeño tienden a leer y escribir en solitario. Les da más vergüenza mostrar lo que escribieron, no saben cómo compartir una lectura con otros, les cuesta hacer grupos de discusión en torno a lo leído, etc. Entonces, acá Camila, de Educación Parvularia, nos cuenta. Con mis amigas, que siempre vamos leyendo, yo creo que todos los estudiantes lo hacen, ¿ya? ¿Leíste el texto? Sí. ¿Qué piensas tú? ¿Qué está diciendo acá entonces? Entre nosotras quizás ir construyendo lo que quería decir el autor o nuestra interpretación de lo que querría decir el autor. ¿Ya? O sea, esta idea de que leemos en conjunto, nos preguntamos qué piensas del texto, nos preguntamos cómo interpretas esto que dice acá. Conversemos entonces ahora un poquito para cerrar. ¿Qué recomendaciones podemos sacar de este conjunto de entrevistas? ¿Ya? Acá es súper importante recordar que los llamados estudios de caso, que es lo que yo les acabo de mostrar muy sintéticamente, tienen como función generar teoría, poder teorizar acerca de cómo ocurren las cosas en profundidad. En este caso, nosotros entrevistamos a los estudiantes 2 veces en el año. Los entrevistamos a principio de su cuarto año y luego fuimos con las entrevistas analizadas a profundizar en aquellas estrategias que nos llamaron más la atención o sobre las que queríamos seguir aprendiendo. Entonces, este conjunto de recomendaciones emerge de esta teoría que podemos crear a partir del análisis de estas entrevistas sostenidas en el tiempo. Lo primero tiene que ver con la enseñanza explícita de las estrategias de autorregulación y de las estrategias de lectura y escritura. Los estudiantes, uno puede pensar muchas veces que aprenden solos a subrayar, aprenden solos a discernir una idea principal, aprenden solos a que tienen que hacer un resumen. Y no, a muchos de nuestros estudiantes ni siquiera se les ocurre que pueden desplegar esas estrategias. ¿Ya? Por lo tanto, integrar en la enseñanza de la escolaridad estrategias de autorregulación. Asignamos un trabajo y antes de comenzar a hacerlo vamos a hacer una línea de tiempo sobre cómo voy a organizar mis tiempos libres para terminar este trabajo. Una carta Gantt, enseñarle a los estudiantes a hacer una carta Gantt sobre cómo podemos manejar la complejidad frente a un proyecto, ¿cierto? Eso se tiene que enseñar y se puede enseñar y podemos encontrar un resultado muy productivo al enseñarlo. En segundo lugar, hay que aprovechar el potencial de las prácticas vernáculas o estas prácticas que hemos denominado fuera de la escuela, mediante la creación de lo que vamos a llamar third spaces, terceros espacios o espacios híbridos. ¿Qué es eso? Un tercer espacio es algo que no es ni lo uno ni lo otro, sino que es algo intermedio. No es escritura académica, no es escritura vernácula, sino que es una escritura intermedia. Entonces, por ejemplo, yo soy profesor de ciencias y quiero que mis estudiantes escriban un trabajo de investigación sobre la mitosis. ¿Qué pasa si en lugar de pedirle el típico trabajo de investigación con una introducción, portada, objetivo, no sé qué, le pido un podcast? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo voy a movilizar los conocimientos con textos similares a los que ellos consumen y producen muchas veces habitualmente, pero utilizando el contenido académico, ¿ya? Hay un repertorio muy amplio de tareas de tipo híbrido en el libro que les fue regalado a los 60 primeros participantes que llegaron hoy, pero si no lo alcanzaron a tener, recuerden que ese libro está en línea. Y por último, promover estrategias de lectura y escritura con otros, más allá del trabajo en grupo. El trabajo en grupo va a tender a generar el fenómeno de nos dividimos el trabajo, ¿cierto? Sin embargo, si yo les doy tareas estructuradas, como por ejemplo, leer un texto antes de escribir, entrevistarse mutuamente, hacerse preguntas sobre la comprensión, si yo andamio esa colaboración, le voy a enseñar a los estudiantes estrategias duraderas que pueden ser transferidas a futuros contextos más complejos como son los de la universidad. Eso básicamente contado así muy rápido, en 10-15 minutos, los resultados de nuestra fase cualitativa del proyecto y esperamos poder seguir produciendo textos con estos resultados para poder compartirlos con la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Para cerrar esta presentación, quiero invitar nuevamente a Federico a compartir algunas conclusiones y perspectivas futuras de esta investigación y de los resultados que nos presentaron los 3 investigadores.
Bueno, estamos terminando entonces y la pregunta es cómo seguimos, ¿no? Y me gustaría compartir con ustedes de forma muy breve algunas ideas, algunas conclusiones. Nuestros datos muestran que la lectura y la escritura se vinculan al desempeño académico actual y futuro de los estudiantes de educación media y superior. Esto es importante porque refuerza con evidencias el rol central de la literacidad en las trayectorias educativas. Nuestros datos también demuestran que una prueba de escritura orientada a la participación ciudadana, en la que los estudiantes asumen roles de saber y agencia, y tienen una guía explícita para elaborar un texto que es significativo para ellos y ellas, puede aportar información que no repite ni refuerza las brechas socioeducativas de base. Es decir, una prueba estandarizada como la carta de solicitud a una autoridad puede servir como una evaluación estandarizada más justa que otros instrumentos actuales. Además, vimos que las ideas sobre lectura y escritura, incluida la autopercepción, se vinculan con el desempeño académico. Es decir, lo que pensamos sobre la literacidad no es un añadido, sino que se relaciona con cómo efectivamente nos va en nuestras trayectorias educativas. Y esas ideas cambian en el tiempo y se pueden enseñar y se pueden educar. Por último, tenemos algunas pistas interesantes sobre qué hacen los estudiantes con mejores desempeños, como explicaba Natalia. Están motivados, tienen una buena gestión de su tiempo y espacio, leen y escriben con otros, tienen conciencia de la situación retórica y son proactivos para investigar y leer, y vinculan lo que escriben dentro y fuera de los entornos educativos. Además de estas conclusiones, queremos contarles que estamos elaborando artículos para esa revista que le decíamos al principio, con mayor detalle sobre estos datos. Hay muchos datos metodológicos que no compartimos con ustedes. Los dos primeros en evaluación ahora mismo muestran los componentes de representaciones a la izquierda y prácticas a la derecha. Estamos esperando que nos dé los resultados del referato, estamos esperando un rechazo en ambos casos, ustedes saben es así, para luego revisarlo, volver a mandarlo, revisarlo, volver a mandarlo y quizás algún día, en algunos meses, poder publicarlo. En abril, además, esperamos terminar el artículo sobre habilidades en pruebas estandarizadas para, con esos 3 primeros productos, también de manera más sistemática, otro público quizás, pero ojalá de libre acceso podamos leer más en detalle estas 3 líneas. Además, si bien este proyecto se termina, y se termina la semana que viene formalmente, están empezando otros. Quiero mencionar 2. En el FONDEF, que ven a la izquierda, liderado por Natalia en la Universidad Católica desde el año 2021, se indaga experimentalmente, y eso es interesante, en pruebas de escritura para una evaluación socialmente justa en educación básica. Les sugiero que sigan la pista ese proyecto porque tiene resultados sumamente potentes y, como saben, los FONDEF apuntan al desarrollo de prototipos, de instrumentos, desarrollo tecnológico, en este caso para la educación y para la justicia social. En el FONDESIT de la derecha, liderado por Gabriela, y que está empezando ahora, primeros pasos, 4 añitos también, exploraremos, y me invito generosamente a participar, las relaciones entre lectura y motivación en contextos escolares. Además, queremos compartir nuestra web destinada a profes, quizás ya la conocen, escriturayaprendizaje.cl. Ahí pueden leer, escuchar y ver todo lo que hemos investigado en más de 10 años. En esa primera sección, escribir, podrán ver nuestros resultados sobre cómo se escribe y aprende a lo largo de la formación escolar y universitaria. Y a su vez, los materiales disponibles no son puros papers, sino que incluyen textos científicos, manuales, videos, prensa, radio, y todos ellos son de libre acceso y gratuitos. Y si alguno no es de libre acceso, nos escriben y se los mandamos por algún lado. En la segunda sección de nuestra web, que denominamos Enseñar, compartimos con la comunidad los materiales didácticos. Pasamos de evidencias a materiales didácticos que hemos elaborado estos años. Por ejemplo, estos 5 manuales y libros con ideas para la enseñanza de la lectura y la escritura y también la oralidad en distintas etapas educativas. En particular, nuestro último libro, Escritura e Inclusión en la Universidad, creo que puede resultarles interesantes. Hoy regalamos ejemplares gentilmente cedidos por la Universidad de Chile y nos enteramos además, acá la gestión de Fernanda, muchas gracias Fernanda, y además nos enteramos que ya no quedan, fue una tirada de miles de ejemplares, así que ojalá se pueda reeditar. Ese es un proyecto financiado por el Mineduc y por eso es un libro completamente gratuito y que solo hemos regalado. Bueno, el libro está para descarga, si alguien lo quiere. Y finalmente quería compartir con ustedes, y en exclusiva, la sección Evaluar, que estamos desarrollando junto con la empresa Urantiacos ahora mismo. Me piden de la empresa Urantiacos que les diga que está el link en la web por si quieren apoyar a las pymes de desarrollo
tecnológico educativo en Chile. Y nuestra experiencia fue excelente con ellos. En esa sección, en un par de semanas, prometemos que en estas semanas va a estar activo, estará disponible un instrumento abierto y gratuito de diagnóstico de lectura y escritura vinculado al desempeño y que se basa en todo lo que vieron hoy. Quiero mostrarles algunas capturas de cómo está quedando el diseño para que les pique un poco la curiosidad. El instrumento está destinado a estudiantes terminando la educación media o ingresando a educación superior. El usuario se da de alta de forma gratuita y puede acceder al registro de los test que realice. En la primera parte expresa grados de acuerdo con ciertos hábitos y estrategias que nosotros sabemos que se asocian a desempeño, ya sea alto o bajo, como vieron recién. Bueno, si vinieron a esta conferencia probablemente les dé, ya saben qué responder, ¿sí? Bien, en la segunda parte se expresan grados de acuerdo respecto de ideas sobre escritura y autoeficacia, que también, como vimos antes, nosotros sabemos que se asocian de diferentes maneras a desempeño. Y en la tercera y última parte elaboramos un escrito, el estudiante elabora un escrito, que luego tendrá que autoevaluar con una rúbrica que ven ahí a la derecha y que la propia plataforma facilita. Es una plataforma autogestionada. Y finalmente, la plataforma arroja los resultados de manera privada en cada una de estas dimensiones y una recomendación global para que el usuario, el estudiante, tome medidas al respecto, que van desde incentivar que el estudiante continúe aprendiendo, si tiene puros verdes, que esté atento a la necesidad de apoyos o que solicite ayuda temprana a su jefatura de carrera, por ejemplo. En suma, se trata de un instrumento para brindar un diagnóstico rápido, multidimensional y detallado, gratuito, autogestionado, sobre lectura y escritura, para anticipar desempeños escolares y académicos y orientar la búsqueda de apoyos. Así que invito a todos y a todas a que lo exploren y nos cuenten cómo les va, cómo funciona, qué resultados les da, porque es un prototipo. Y si funciona bien, quizás en algún momento podamos desarrollarlo en mayor profundidad. Para terminar, quiero dar las gracias. Y primero, y por supuesto, quiero agradecer a las y los estudiantes que contestaron nuestras encuestas, que accedieron a conversar con nosotros. Sin ellos y sin ellas, muchos están acá, no habría investigación. Gracias por su enorme aporte y les pido a todos que les demos un gran aplauso a nuestros estudiantes de la UH. Pero hay más. Debo confesarles que Gabriela, Natalia, algunos se reconocieron en la foto, veo ahí. Debo confesarles que Gabriela, Natalia y yo solo somos algunas caras visibles y no las más bonitas necesariamente de un equipo grande de personas, muchas acá presentes, muchas en distintos lugares de Chile y muchas que están en el mundo y que quizás se estén viendo por YouTube. Personas con roles distintos, desde colaboradores internacionales expertos hasta estudiantes de pregrado que se están iniciando primeros pasos en la investigación. Desde personal técnico que entrevista y analiza de forma fundamental para el proyecto hasta tesistas que aprovechan o amplían nuestros datos para completar sus propias investigaciones. Les agradezco de corazón y pido un gran aplauso para Marlene, para Alfredo, Fernanda, Ruth, Estela, David, Macarena, Javier, Luis, Lina, Soledad, Cristian, Claudia, Martín, Elvira, Solange, Danae, Tamara y Javiera. Muchas gracias.